Hello. Hola, bienvenidos. Yo soy Tricia Wind y soy la líder del programa de intercambio en conocimiento e innovación de la Alianza Global para la Educación, o KICS. Bienvenidos a este seminario acerca de la convocatoria de propuestas que se lanzó el 2 de noviembre. La convocatoria invita a presentar propuestas de investigación aplicada que aborden desafíos clave en el aprendizaje temprano, inclusivo y la preparación escolar. Tenemos dos convocatorias abiertas al mismo tiempo para investigación educativa. Ayer tuvimos un seminario acerca del desarrollo profesional docente. Y esta es la agenda que tendremos hoy. Yo estaré presentando a IDRC, los programas KICS, y también a Joyna Fungo, que tiene este programa de KICS, va a presentarles el tema y los objetivos de la convocatoria. Sanjay Jamso es el oficial senior de programas y yo revisaremos los tipos de subvenciones que ofrecemos, quién puede postularse y qué es lo que queremos ver en las propuestas. Luego vamos a continuar respondiendo preguntas que recibimos por correo electrónico. Y posteriormente tendremos tiempo para contestar cualquier pregunta adicional que ustedes nos envíen en vivo durante este seminario web. Responderemos todas las preguntas que podamos durante el transcurso de esta hora. Acerca de IDRC y KICS, esta es una agencia gubernamental canadiense que financia la investigación aplicada en Asia, África, América Latina y el Oriente Medio con una variedad de temas que incluyen agricultura, cambio climático, política social y económica, gobernanza, así como la educación. KICS es un esfuerzo conjunto entre la Alianza Global por la Educación y el IDRC. Es el intercambio de conocimiento e innovación para más de 80 países que cuentan con el apoyo de la Alianza Global para la Educación. La meta de KICS está ligada con la de la GPE, que es apoyar a los países socios para que tengan y utilicen la evidencia y las innovaciones que necesitan para acelerar el acceso, los resultados del aprendizaje, la igualdad de género, a través de los sistemas educativos equitativos, inclusivos y resilientes. KICS tiene tres partes interconectadas que se muestran en el diagrama. Acá en la parte superior vemos el intercambio de aprendizaje. 4 centros regionales reúnen a las personas que trabajan en sistemas educativos para el intercambio y el aprendizaje para sus prioridades. Las investigaciones financiadas por ITRC que sean útiles para los sistemas educativos, y cuando la investigación esté lista se pueda compartir por los diferentes hubs. También identifican sus necesidades en temas del apoyo a los países, movilizando evidencia, conocimiento y en momentos específicos cuando se deciden estas políticas. Esta convocatoria está abierta a proyectos con todos los países que son socios de la GPE. Ustedes van a encontrar una lista en el anexo, en el documento que se relaciona con esta convocatoria. Si hay alguna pregunta o que se relaciona con el objetivo. Gracias, Trisha. Vamos a empezar diciendo que ha habido diferentes proyectos acerca del desarrollo de la educación y ha habido muchísimo enfoque en las pedagogías basadas en el juego. Esta convocatoria se basa en la evidencia del aprendizaje inclusivo y también las intervenciones pedagógicas que aseguran la preparación para la escuela preescolar y posterior, y la primaria. Siguiente diapositiva, por favor.
Voy a pasar un poco de tiempo en esta diapositiva para poder abordar este racional de esta convocatoria y estos temas específicos. Como KICS y DRC reconocemos el rol de el juego en la educación, no solamente en el desarrollo, sino también en las bases fundacionales de los niños y que estas habilidades son críticas para el aprendizaje. Lo hemos conectado con con el objetivo de entender todos los vacíos en los países y la parte que es muy instrumental, todo el marco para el desafío de esta convocatoria. Nosotros queremos generar y movilizar evidencia para contextualizar y ampliar el impacto de los enfoques innovadores que promueven la pedagogía inclusiva del aprendizaje temprano y la transición de la AEP a la escuela primaria. Como ustedes ven en la convocatoria, para estas propuestas aborda dos retos interrelacionados, cada uno de los cuales requiere la investigación que aborde la inclusión en la AEPI y las pedagogías basadas en el juego y también las habilidades básicas para la preparación escolar. Estos son factores críticos para reforzar una transición fluida de la EPI a la escuela primaria. Voy a empezar con una visión más rápida, que es la inclusión de los niños marginados, y hay muchísimos temas que me gustaría cubrir. Eh, las propuestas se enfocan en la inclusión de niños marginados, niños con discapacidades y aquellos que viven en situaciones vulnerables y bajos ingresos, incluyen países que son afectados por conflictos. Esto es porque estos niños normalmente son olvidados o apartados y en la investigación entendemos que este grupo de niños en necesidad en este tipo de educación son los más importantes. El segundo punto, y este es un subtema, es que estamos comprometidos en el aprendizaje basado en el juego, en las funciones de los ejecutivas de los niños y también su impacto en el desarrollo cognitivo, social y emocional en general. Las áreas de investigación potenciales que son de esa pedagogía inclusiva, lo importante es ver cómo cómo integrar el género en algo que sea transformador para la pedagogía, pero específicamente en la AEPI también queremos eliminar los prejuicios y estereotipos de géneros de las prácticas de enseñanzas y los materiales didácticos. Nos gustaría promover la participación de las familias y las comunidades para mejorar el acceso y la calidad de los servicios AEPI. Entendemos el desarrollo de las familias y las comunidades en el apoyo de este tipo de servicios y no queremos que sean dejadas atrás. El tercero es que nos gustaría encontrar propuestas que busquen no solamente es como fortalecer la AEPI tanto por los refugiados y para los desplazados, que incluyan metodologías basadas en el juego, interacciones que den prioridad y apoyo socioemocional, participación de la comunidad y la familia y la creación de entornos de aprendizaje culturalmente sensibles. Y también queremos apoyar esas intervenciones para el desarrollo cognitivo motor, emocional y o social de los niños con discapacidades. Y finalmente queremos financiar propuestas que busquen fortalecer los programas de apoyo a los profesores, no solamente para cualquier profesor, sino que incluyan a las comunidades preescolares, donde los profesores normalmente carecen de la formación adecuada. Y los segundos son las aptitudes básicas para la trayectoria del niño en el sistema educativo. Normalmente debemos revisar esa trayectoria y esto tiene un gran impacto en el éxito de los niños en su trayectoria escolar. Hemos visto, sin embargo, que hay una desconexión entre el plan de estudios y los objetivos de aprendizaje en los niveles AEPI y las expectativas del currículum y la pedagogía a nivel
primario. Esta desconexión crea obstáculos para los niños para transitar hacia la escuela primaria. Por ejemplo, hemos visto que que ha habido mayor enfoque en el aprendizaje cognitivo y en el aprendizaje socioemocional, pero entendemos que el aprendizaje socioemocional es tan importante que da una prioridad equitativa y ya que es una habilidad transversal, darle atención a este aprendizaje para los niños. Los temas de investigación para este segundo subtema, queremos, la EPI prioriza el desarrollo de habilidades fundamentales, incluido el aprendizaje socioemocional, la alfabetización y también la parte numérica. Se incluye el aprendizaje socioemocional porque sienta las bases para el crecimiento holístico y el éxito del aprendizaje. También queremos financiar aquellos proyectos que puedan favorecer las herramientas y enfoques de evaluación que se puedan adaptar y utilizar en los países para medir las competencias básicas en los primeros años de la enseñanza primaria. También queremos fortalecer las normas, regulaciones, marcos e itinerarios para la formación de profesores de AEP que se basen en las competencias básicas y la pedagogía basada en el juego. Estas estrategias de aprendizaje temprano para los alumnos de minorías lingüísticas, étnicas, niños desplazados e indígenas que puedan verse particularmente desfavorecidos dependiendo de la lengua de instrucción. Y ya por esta desventaja, ellos a veces se pierden de muchas habilidades y por eso debemos hacer este enfoque en el aprendizaje primario y finalmente queremos fortalecer esos enfoques que mejoren la coherencia en los entornos y las culturas de aprendizaje de la enseñanza preescolar y de los primeros cursos de primaria. Nos gustaría enfatizar que estos proyectos son enfoques de investigación aplicada. Se financian este tipo de proyectos para poder abordar temas prácticos o desafíos y para generar soluciones prácticas que son importantes para los socios del GPE. Tenemos aquí nuestras interrogantes de la investigación. ¿Cómo podemos escalar el impacto de los enfoques innovadores que abordan aprendizaje inclusivo de la primera infancia y la preparación escolar para todos los niños? Y con estas preguntas, ¿cuáles son las innovaciones prometedoras o comprobadas que abordan la pedagogía inclusiva del aprendizaje temprano y la preparación escolar? ¿Cómo se pueden adaptar e implementar de una manera efectiva, equitativa y sostenible? Y queremos entender cuáles son los factores que posibilitan o impiden la ampliación de la escala de estas innovaciones. Creo que Tricia va a hablar un poco más acerca del escalamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Les pedimos que adapten los objetivos de sus propuestas a estos objetivos. Y también les pedimos, en la medida que ustedes desarrollan sus propuestas, que estos objetivos y preguntas de investigación estén alineados. Como mencioné previamente, esto quiere construir conocimiento y generar para poder generar impacto, para poder crear estas posibilidades de reforzar las capacidades de las partes interesadas para utilizar estos conocimientos e innovaciones, movilizar la evidencia desarrollada para mejorar la práctica y la política en los sistemas educativos. Me gustaría ahora pasar y volver con Tricia en este momento. Muchísimas gracias, Joy, por esa discusión del tema, los desafíos y las preguntas de investigación para esta llamada. Debemos mencionar algunos temas técnicos de este webinar, incluso antes de que yo pueda avanzar. Este webinar está siendo grabado y será colocado en línea en el sitio web. Solamente las personas que sean participantes podrán verlo.
Al inicio pueden ustedes revisar los botones de navegación. Si pierden esa conectividad, por favor refresquen lo que son esas flechas que ven en el círculo. Si quieren seguir con el closed captioning, por favor hagan el clic sobre ese icono. Si quieren enviar una pregunta, por favor hagan clic en el chat en la caja del chat para puedan escribir su pregunta. Si quieren contratar a alguien del staff por temas de dificultades audiovisuales, por favor pueden enviar un mensaje que les puede para pedir esa ayuda. Si quieren cambiar alguna de las características, quizás la característica pueden hacer clic en este punto. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a volver a la convocatoria y vamos a revisar algunas de los ítems debido a estas preguntas que hemos recibido. Entonces, muchas de las preguntas tienen que ver con quién puede postular. Estos son los criterios de elegibilidad generales. Las propuestas pueden ser presentadas por organizaciones individuales o por consorcios de hasta 3 organizaciones trabajando conjuntamente. Ellas pueden incluir instituciones de investigación, universidades, grupos de reflexión, secretarías de redes, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin ánimo de lucro o el sector privado. Las organizaciones deben estar registradas a nivel nacional o internacional o constituidas. Ellos deben tener su personalidad jurídica, ser capaces de contratar por derecho propio y en su propio nombre recibir y administrar fondos y tener la autoridad para dirigir las actividades propuestas del proyecto. Los solicitantes deben tener una fuerte presencia y un historial de trabajo en el sector educativo de los países socios de la GPE. En términos de quién no es elegible, en los particulares, los ministerios y organismos gubernamentales y los proveedores de servicios básicos de educación con ánimo de lucro. Vamos a la diapositiva número 10. Estas son las expectativas de los proyectos para cualquiera de los que nosotros financiemos. Es muy importante para nosotros que la investigación que financiamos sea relevante e importante para los sistemas educativos. Las propuestas deben demostrar cómo se vinculan con las prioridades de la política educativa y tener planes claros sobre cómo el proyecto se relacionará con las principales partes interesadas, incluyendo, entre otras, las personas de los ministerios de educación. Buscamos evidencia, que puede ser a través de una carta donde las partes interesadas indican su aprobación o interés de esta investigación o en esta investigación. Si eso no es posible, también podrían incluir una alineación clara con los documentos oficiales como el plan del sector de educación, el pacto de asociación y otros documentos estratégicos. En segundo lugar, estos proyectos se espera que los solicitantes puedan construir evidencia, fortalecer las capacidades y movilizar ese conocimiento para la política y la práctica. Los proyectos deben centrarse en los problemas y orientarse a la acción. Se espera que cumplan con las normas de calidad expresadas en el marco Research Quality Plus del IDRC, que es bastante de investigación, debe ser metodológicamente robusta, relevante, importante, ética, incorporar el conocimiento local, promover el género, la equidad y la inclusión que se proporcione para su uso. Se espera que las propuestas se centren en enfoques innovadores, prometedores o aprobados que puedan ser escalados y que facilitar un cambio transformador en los países socios de la GPR. ¿Qué quiere decir innovación? Innovación pueden ser las prácticas, políticas, programas, tecnologías, enfoques, metodologías, plataformas u otras formas de intervención y quizás la combinación de ellas puede variar de acuerdo a los contextos. Buscamos estos enfoques que nos pueden llevar a este tipo de trabajo. Los trabajos deben ser viables, rentables y ampliables a los sistemas a los que se dirige la convocatoria. Deben presentar evidencia de que sus propuestas sean efectivas. Puede haber otras evidencias. Las innovaciones pueden haberse desarrollado dentro o fuera de los contextos nacionales.
Las preguntas de investigación deben centrarse en cuestiones de ampliación o de escalamiento sobre preguntas de investigación y metodología. Esto puede incluir construir la evidencia de cómo se adapta para las necesidades contextuales de los países seleccionados, desarrollo y ensayo de medios y modelos para ampliarlas, apoyo el refuerzo de las capacidades de las partes interesadas que adoptarán y ampliarán las innovaciones, llevar a cabo análisis de costes y evaluación de resultados. Las propuestas deben adoptar un enfoque crítico del escalamiento. Hemos hablado mucho de ello. Y no queremos decir que un proceso de mejora de una buena calidad, amplitud, equidad y sostenibilidad de los cambios, beneficios y soluciones que las innovaciones puedan aportar a los sistemas educativos. En el documento de convocatoria ustedes encontrarán más información sobre estos. Las propuestas deben promover la equidad de género, la equidad, la inclusión, que son temas muy importantes para esta convocatoria. Si ustedes piensan en dónde integrar eso en su propuesta, piensen en la experiencia en el equipo de la propuesta. Si las preguntas de investigación, la metodología, diseño, realmente van a integrar el GEI, ¿a dónde se quiere llegar con resultados? Y las últimas guías de cómo integrarlo en la implementación de las propuestas están en el documento de la convocatoria. Esto va a ser parte de KICS, serán invitados a participar en la síntesis del conocimiento y el conocimiento colectivo y extender su estrategia de movilización en los hubs regionales. Van a poder trabajar con estos resultados. Entonces, las propuestas van a anticipar quiénes estarán involucrados y cuánto es el tiempo para realizarlo. En la siguiente diapositiva, por favor, la número 11. Hay diferentes tipos de subvenciones que se pueden entregar. Cada una tiene un valor diferente, duración y criterios de elegibilidad distintos para entregar la propuesta, ya sea como una organización individual o como un consorcio. Proyectos de un solo país de hasta $500,000, de hasta 2 años de duración, y las propuestas deben ser entregadas por programas nacionales enfocados en el país, deben ser útiles para ese país. Las multipaís tienen muchísimo presupuesto, tienen un presupuesto más grande y hasta 33 meses. Es una organización basada en un país de baja y media ingreso. Deben trabajar con por lo menos con 3 países GPE que sean relevantes para esos países. Esa investigación debe ser relevante. Y la última, la regional global, que tiene un presupuesto de hasta $2 millones canadienses, de hasta 33 meses de duración. Cualquier organización que cumpla con los criterios de elegibilidad puede enviar estas propuestas. También debe incluir un trabajo en 3 países GPE, por lo menos en 3, deben ser útiles y también deben utilizar este trabajo para informar a los bienes públicos. Creo que esos bienes públicos son las guías, las herramientas, los estándares, las plataformas, ya que KICS se construyó para nuestra preferencia es para las multipaís, pero también algunas únicas se van a trabajar también. KICS prioriza el financiamiento, especialmente para los países de bajos ingresos, y la idea, las propuestas deben dirigirse a los socios de la GPE y basarse en ellos. Vamos a pasar a la parte de Sangay, que va a hablar sobre estos temas en la diapositiva número 12. Déjenme mostrarles qué es lo que estamos buscando en una propuesta. Ustedes pueden ver los detalles de los criterios de evaluación en el documento de la convocatoria y, en resumen, buscamos propuestas fuertes, sólidas, que sean relevantes, que causen impacto, propuestas que aborden directamente los retos de la convocatoria y hablen de las prioridades y el contexto de los países GPE elegidos.
y tengan una estrategia convincente para abordarlos. Las propuestas que presenten esta estrategia convincente y una metodología adecuada para abordar las preguntas de investigación, estrategias claras para la gestión adaptativa, la mitigación de riesgo, la movilización de conocimientos y la ampliación o el escalamiento. Deben incluir la teoría del cambio y los procesos para monitorear también el proceso, lograr resultados y finalmente deben demostrar las capacidades organizacionales que indican que el equipo tiene un buen registro que está disponible para lo que se propone, como la experticia, la inclusión de género, la movilización del conocimiento y investigación aplicada. También deben demostrar una estrategia para la coordinación y también la asociación equitativa. Siguiente diapositiva, por favor. Si su aplicación es exitosa, ustedes deben cumplir con ciertos términos y condiciones. El documento de la convocatoria tiene ciertas políticas aplicables que ustedes deben leer muy bien. Este formulario les pide confirmar su acuerdo con las políticas si ustedes son elegidos. Y también hemos colocado este acuerdo estándar para los proyectos que son seleccionados. Y estos tienen la administración, finanza y las personas legales de su área. Tienen que revisarlas, tienen que revisar ese documento de convocatoria, especialmente el de las políticas aplicables. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos el proceso de revisión y la fecha de entrega de las propuestas. Las propuestas deben presentarse a más tardar el lunes 15 de enero de 2024 y esta es una revisión del proceso de selección. El DRC va a revisar todas las propuestas para asegurar que cumplen con los requerimientos de elegibilidad e incluyen todos los materiales de aplicación. Va a revisarlos también basados en los criterios de evaluación. Va a enviar una lista corta de propuestas al panel de evaluación independiente de KICS o IAP, quien va a mandar esas propuestas elegibles utilizando los criterios de evaluación. Va a identificar las propuestas recomendadas hasta el presupuesto máximo y luego se va a llevar a un comité. Luego se va a notificar a los postulantes a los resultados el 9 de abril. Vamos a trabajar con los seleccionados para refinar sus propuestas y desarrollar los acuerdos de la subvención. Cada subvención será firmada, cada acuerdo será firmado y el equipo de IDRC va a trabajar con ellos. Los proyectos comenzarán después de la firma y van a trabajar con ellos para orientarlos en los procesos y objetivos de KICS por un periodo de 3 meses que llamamos la fase de origen. Durante este periodo va a trabajar con los que se han ganado las becas para alinear los proyectos con la teoría de cambio de KICS y el marco de resultados y proveerá apoyo, guía en temas importantes, tales como el escalamiento, la inclusión, la movilización de conocimiento y el reporte MEL. De nuevo contigo, Trisha. Ahora vamos a las preguntas y respuestas que hemos recibido por correo hasta ahora. Algunas veces recibimos preguntas muy específicas sobre su organización. Vamos a hacer algo más genérico para que podamos responderlas de una manera que pueda ser útil para todos nuestros participantes. Quizás tienen algunas preguntas en este momento. Pueden utilizar la función del chat y pueden enviar sus preguntas en vivo. Si ya las han enviado y quizás no las podemos cubrir a Olga ahora, quizás alguien más ha preguntado por ustedes.
Ya que muchas preguntas que hemos recibido son de la idea del consorcio, de lo que se necesita, cuáles son las funciones. Tenemos hasta 3 organizaciones trabajando en un consorcio. Hay unas preguntas de qué es lo que estamos buscando en un consorcio, cuáles son los requerimientos de la organización líder, cuáles son las funciones y corresponsabilidades de la organización solicitante y si estas 3 organizaciones también pueden tener socios adicionales. Lo que estamos buscando en un consorcio, ellas necesitan cubrir la experiencia que se requiera para proyectos de investigación y desarrollo. Ustedes habrán escuchado de qué es lo que estamos buscando en términos de la integración de género, la solidez en la metodología, entre otras cosas. Entonces, el consorcio puede cubrir todos estos tipos de enfoques dentro de un proyecto. En términos de los requerimientos para la organización principal, hay ciertos puntos de elegibilidad específica para subvenciones de uno o varios países. Deben tener la capacidad para gestionar una subvención a gran escala desde el punto de vista financiero y operativo. Deben tener presencia en el terreno, deben tener experiencia temática en el tema de las propuestas, de la propuesta, capacidad para coordinar a múltiples socios, también de poder subvencionar y transferir fondos, también participar en el intercambio de conocimientos con los demás miembros de proyectos, pero él quise ser una entidad independiente, legalmente constituida y capaz de contratar. La organización líder firma el acuerdo legal y todos los temas técnicos. Y como organización es la que firma el acuerdo legal con el IDRC, subcontrata, subconcede a otros. Solo en circunstancias excepcionales, el IDRC consideraría acuerdos de subvención separados con un socio del consorcio más allá del líder. En términos de las responsabilidades de los copostulantes, estas organizaciones pueden ser de cualquier parte, del mismo país de la organización, de otro país de bajos ingresos o de otro país. Los coaplicantes deben demostrar presencia y investigación confirmada en países de la GPE. También tienen la responsabilidad por algunas partes del progreso del trabajo y tienen que reportar al líder. Pueden tener otros socios adicionales, pueden tener otros socios dependiendo de su enfoque, que pueden involucrar a sindicatos de profesores, ONGs, personas con cierta experiencia en investigación, considerar quiénes son las partes interesadas y cómo involucrarlos en su proyecto. Ya hemos mencionado lo importante que es alinearse o atraer ministerios de educación en este tipo de trabajos. Sangai, ahora volvemos contigo. Gracias. Sí, las organizaciones del sector privado pueden aplicar, sí, pero excepto por aquellos de proveedores de educación con ánimos de lucro. Ellos deben demostrar digamos, si ellos participan, deben mostrar cómo los recursos del sector privado pueden ayudar, digamos, conocimientos financieros o técnicos. Se pueden conceder subvenciones a organismos de la ONU. Los ministerios de educación, no. La mayor parte de la financiación de la GPI se destina a los ministerios de educación a través de un mecanismo de financiación independiente. Esperamos que los ministerios de educación pueden estar involucrados como socios estratégicos, pero no recibir financiación a través de las subvenciones. ¿Pueden postularse los beneficiarios actuales de KICS, la GPE o de Educación Out Loud? Sí, por supuesto que sí. De nuevo contigo. Tenemos muchísimas preguntas sobre la elegibilidad. ¿Pueden los países de ingresos bajos y medianos que lideran proyectos en un solo país o en varios países involucrar investigadores que residen en otros lugares? Sí. Las organizaciones con sede en un país de bajos ingresos que no es un país socio de la GPI son elegibles para liderar una solicitud para un proyecto multipaís. La respuesta es sí. Volvemos contigo, Sangai.
Estamos en la 19. ¿Pueden las oficinas nacionales de organizaciones internacionales gestionar solicitudes para subvenciones para un solo país o para varios países? Estas son lideradas por organizaciones basadas en países de bajos recursos. Muchas organizaciones como las ONG o las ONGs tienen oficinas nacionales o regionales cuyos acuerdos pueden ser manejados desde Europa. Estos no son elegibles para aplicar para becas o subvenciones de país único o multipaís. Siguiente diapositiva. Esto es la ubicación de la investigación. Los proyectos multipaís regionales deben incluir trabajo fundamentado en al menos 3 países. Pueden incluirse tanto los países socios de la GPE como países que no son socios GPE. No es solamente para países socios de la GPE. ¿Existe una preferencia para entornos humanitarios o desarrollo? No. Podemos tener propuestas de cualquiera de los países GPE. ¿Y cómo puede una organización demostrar que tiene relaciones con partes interesantes relevantes de la educación en los países objetivo? Esto se puede hacer a través de una carta donde se muestra el interés con un diferente. Y si no se tiene eso, podemos tener documentos al que nos muestren la alineación con los planes estratégicos de desarrollo. Siguiente diapositiva. El tipo de investigación. ¿Qué son los bienes públicos globales? Estos se refieren a herramientas, servicios, iniciativas que entregan beneficio a las personas en el mundo en el campo de la educación. Estos bienes son bienes públicos porque están disponibles para todos. Por lo tanto, no se excluye a nadie y el uso de una persona no reduce el uso de que otras personas lo puedan utilizar. Digamos, podemos tener ahí plataformas en línea, kits de herramientas. Yo creo que ya Trisha les puede dar más ideas de esos. Hay una metodología preferida para los proyectos que se financiarán a través de esta convocatoria. No hay una metodología preferida, pero las metodologías seleccionadas deben ser apropiadas para responder a las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos del proyecto en sus contextos. Las propuestas deben ser explícitas y detallar la justificación de las opciones metodológicas. Muchos de nuestros proyectos tienden a utilizar proyectos mixtos. ¿Pueden las propuestas basarse en la investigación aplicada de que es previamente financiada? Sí, se pueden basar en la investigación aplicada de que es previamente financiada. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos recibido preguntas acerca del entregar de la aplicación. Hay una landing page en el sitio web de IDRC. De allí hay un link al documento en detalle de la convocatoria. Luego tienen una página de preguntas y luego verán un botón en la parte de abajo donde dice aplicar en línea o postular en línea. Hay diferentes preguntas acerca de la financiación y la administración y vamos a trabajar sobre esto. La convocatoria menciona que no va a financiar la implementación de enfoques individuales. ¿Qué significa esto? Se excluyen los costos de ampliación de la escala y replicación. Cuando volvemos a la investigación que quiere construir sobre cosas que ya están funcionando, algo prometedor y aprobado. Entonces, debemos construir esa investigación para la movilización, es para la investigación. Voy a darles un ejemplo y vamos aquí a tener diferentes proyectos en nuestro sitio web. Esto es solamente un ejemplo. Digamos, algo financiado por una ONG y el Ministerio de Educación quiere integrarlo en el sistema público. La investigación puede probar cómo se puede contextualizar en un sistema público para probar su eficacia en diferentes escalas, en diferentes modelos. Se puede investigar cómo se pueden cambiar las escalas y cómo el escalamiento puede promover de mejor manera la inclusión de género y la equidad
cuidado, cómo puede incluir a personas con discapacidades. Esas son cosas que se pueden utilizar o que se pueden hacer, pero no estamos pagando al Ministerio de Educación por su implementación o a la ONG por su implementación. Considerando esos costos operativos, se pueden proponer presupuestos que superen los montos máximos. No. Acerca de los costos indirectos, ¿qué son los costos indirectos y qué porcentaje del presupuesto deberían representar? Los indirectos son costos administrativos que no están relacionados con la implementación de la investigación. Eso puede incluir, por ejemplo, salarios, beneficios del personal que apoya y administra el proyecto, costos de telecomunicación o de la oficina o equipamiento en los computadores. El DRC va a cubrir costos indirectos hasta 13% de estos costos y el 13% y de lo que no esté incluido en la parte de los costos directos. Hay muchísimas explicaciones en el documento de convocatoria detallado. De cuáles son los costos aceptables y ¿se requieren fondos de contrapartida en el presupuesto? Sí, estos deben contribuir temas de salarios, equipamiento, infraestructura, gastos generales, también efectivo para ciertas subvenciones. Los costos match están incluidos en la contribución, en la sección de contribución local en el presupuesto. Volvemos a Sangay con las áreas de enfoque. La convocatoria cubre todos los niveles de educación de preprimaria hasta la universidad. Normalmente se enfoca en la educación de los niños, en la educación temprana y a las capacitaciones relevantes de los profesores. ¿Las propuestas deben cubrir todos los subtemas o es posible seleccionar solo uno? Pueden cubrir todo uno o más subtemas del proyecto. Y la tercera pregunta, si bien la convocatoria se centra en la AEPI, ¿puede la innovación centrarse en refugiados de edad superior a la estándar que no asisten a la escuela, así como en estudiantes de acogida en equivalentes de nivel primario, por ejemplo, grado 2 o 3, que necesitan desarrollar habilidades físicas básicas de alfabetización aritmética? Creo que esto aborda un punto muy importante. Esta convocatoria se enfoca en temas de la educación de niños de entre 3 y los 8 años únicamente. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos algunas preguntas sobre el número de las propuestas. ¿Puede una organización presentar más de una propuesta? En respuesta a esta convocatoria, la respuesta es sí. Pueden mandar más de una propuesta de manera individual o en modo de consorcio. La segunda pregunta, ¿puede una organización postularse para la otra convocatoria de propuestas de KIC sobre desarrollo profesional docente? Sí, puede postular a las dos propuestas. Si el proyecto propuesto se encuentra en la intersección de ambas convocatorias, ¿para cuál convocatoria debe postularse? Creo que es a discreción del postulante ver cuál es la que más se acerca. Solamente envíe una propuesta a esta para el seguimiento. Nuestro sitio web les pregunta si están enviando propuestas a ambas convocatorias. De aquí en adelante, estas son las preguntas que nosotros recibimos por correo hasta el momento del seminario y de ahora en adelante vamos a responder a las preguntas en línea. Para poder enviar la pregunta, pueden hacer clic en el botón del participante en la parte de abajo. Les pedirán ingresar su correo electrónico y pueden ingresar su pregunta en inglés, español o francés y luego enviar. Tenemos a colegas que están viendo sus preguntas, las van a enviar. Por favor, tengan paciencia si hay algunas pausas. He visto ya algunas preguntas que han ido llegando, Sangue y yo vamos a responder todas las que podamos en este tiempo. La primera pregunta, Sangue, es para ti.
La pregunta es, déjenme por favor leer bien la pregunta. Dada la preferencia para las propuestas multipaís, ¿cuáles son las características que van a asegurar que una propuesta para un solo país sea asegurada? Es promover el aprendizaje entre países y cuando la propuesta promueva una oportunidad muy importante para un solo país. Otra pregunta. El IDRC ya está apoyando la investigación en este tema de las pedagogías tempranas para algunos países. ¿Cómo afecta a otras postulaciones en este tipo de propuestas pedagógicas para la primera infancia? La respuesta es sí, tenemos algunos proyectos que están finalizando en algunos de los países, pero no era un gran enfoque en todas las regiones. Esta convocatoria está abierta a todos los países de la GPE. Y hay otro también investigación que también está ocurriendo a través de que el hecho de que esos proyectos existen no va a afectar que nuevos postulaciones se consideren. Cada propuesta se considera basada en los criterios que ustedes han visto en el documento de convocatoria. Otra pregunta que tenemos es el trabajo con los refugiados y la población desplazada. ¿Cómo esto impacta la lista de los países en los que se enfocan? ¿Los niños deben ser originalmente de uno de los países en tránsito? ¿Y qué pasa si los países son de otro país que han sido desplazados a otro país? Y la respuesta es, las actividades de investigación deben enfocarse en países socios de la GPS. Si el país al cual los niños han sido desplazados no es un país GPE, no puede ser un enfoque de investigación. Otra pregunta, ¿podemos incluir otros países en la propuesta además de los países elegibles? Las propuestas se deben enfocar en la investigación en la lista de los países elegibles, que son más de 80. Las organizaciones de otros países pueden postular, por supuesto, entendiendo que cumplen con los criterios de elegibilidad y se enfocan en los elegibles. La siguiente pregunta, ¿hay una plantilla para las propuestas? La respuesta es sí. Todas las postulaciones deben utilizar el formato de postulación que trae la información requerida para llenar esa propuesta. En cuanto al presupuesto, las secciones sobre las contribuciones locales son obligatorias. La respuesta es sí, las contribuciones locales en efectivo sí son obligatorias. Una pregunta sobre el escalamiento. En relación al escalamiento, para las propuestas globales y regionales, un proyecto que escale debe ser el mismo proyecto en diferentes países o deben ser proyectos relacionados se deben identificar las innovaciones en cada uno de los países. Si la propuesta identifica innovaciones diferentes identificadas en diferentes países, esos son los de que deben escalarse. Otra pregunta. El convocatoria busca el fortalecimiento de la capacidad de los profesores y la inclusión de género. Somos elegibles si nos enfocamos en el cuidado que los hombres puedan entregar o en vez del trabajo de los profesores. La respuesta es no, que no nos enfocamos en un solo enfoque a los materiales pedagógicos, pero otros enfoques que desafían los sesgos y las normas existentes, inclusive en la AIEP, están cubiertos en uno de los temas para poder entregar acceso a este tipo de educación. La siguiente pregunta es, ¿ustedes abordan solamente programas basados en escuelas o en comunidades que también promuevan estos programas basados en comunidad?
si ellos apoyan la participación de los niños y en esta transición a la escuela primaria. Miembros del consorcio, ¿puede una oficina nacional de una ONG internacional estar participando como miembro de un consorcio, pero no como organización líder? La respuesta es sí. Si una organización ya tiene una intervención ECD, puede ECD estudiar la intervención existente, sí, puede ser probada y refinada bajo esta llamada a convocatoria. ¿Qué significa demostrar que la organización está trabajando en el tema objetivo? Esto se debe demostrar a través de un programa o investigación actual. Si no se cumplen con estos dos temas, se excluye a la organización de participar. Eh, Era una pregunta muy larga. De nuevo, ¿qué exactamente significa demostrar que la organización está trabajando con un país objetivo? Tiene que demostrarse o el programa o la investigación. Sí, si no se tiene esto, se excluye a la organización de participar. Depende de la subvención que ustedes estén aplicando. Si es único país o multipaís o regional, si aplican como organización única o como consorcio. Estos pueden ser entregadas por organizaciones basadas en el país en el que se enfoca y deben ser registradas y tengan un registro o una operación en ese país. Si ustedes aplican multipaís, si no tienen que tener un registro de operación en cada uno de los países, pero por supuesto, el consorcio, si es así como ustedes postulan, debe demostrar que tienen la capacidad para estar conectados en esos diferentes contextos y trabajar allí. Siguiente pregunta. La investigación puede involucrar el desarrollo en la llamada de las propuestas que no financia el desarrollo de nuevas innovaciones. Pueden clarificar por el desarrollo y la prueba de estos modelos. Se pueden incluir y pilotear modelos que han sido probados en otros países, pero la llamada no es para la implementación. El enfoque es en las innovaciones probadas, pero nuevas innovaciones que no han sido implementadas en otros contextos no son elegibles. Si tenemos preguntas adicionales en las próximas semanas, ¿puede ser posible que las enviemos? Tenemos tenemos este sitio web o este correo electrónico que seguirá siendo monitoreado y vamos a continuar actualizando si hay preguntas, si hay preguntas genéricas que puedan beneficiarlos a todos. Pueden ver la pregunta y la respuesta. Tenemos un gran cantidad de volumen, un gran volumen de correos que nos llegan y podemos hacer una respuesta individual para cada uno, pero lo que vamos a hacer es actualizar la página de preguntas. La segunda, ¿hay casos exitosos que puedan ser de referencia para postulantes? Ustedes pueden revisar los proyectos existentes en el sitio web de Kix y pueden encontrar propuestas muy interesantes y revisar proyectos que están ahí incluidos. Vamos a pausar por un momento porque hemos llegado al final de la lista de preguntas que nuestros colegas nos han enviado hasta el momento. Puede haber algunos más. Si no les molesta, vamos a parar un momento y vamos a ver si llegan nuevas preguntas.
¿Hay alguna preferencia para las estructuras API? Sí, estamos abiertos a financiar a los API públicos y de comunidad. Sí, ustedes pueden enfocarse en el último día del año, perdón, de la preprimaria. Una vez más, les pedimos ser pacientes, que probablemente tendremos nuevas preguntas y tenemos algunos colegas que están revisando esas preguntas que están llegando. Sanjay, can you take number 20? Yep. Sanjay, ¿puedes tomar la número 20? At which stage do we have ¿En qué punto partners? tenemos los socios del consorcio? That we formalize Preferimos que ustedes formalicen en el momento de la postulación y esto va a permitirles tener las cosas moviéndose durante las diferentes fases del proyecto. Pero si no pueden hacerlo, les pedimos tener un plan específico para que no experimenten ninguna demora. Can a proposal be made to include interdepartmental coordination with health and Debería incluir de coordinación interdepartamental si hemos visto, podemos aceptar ese tipo de propuestas. Esos API es uno de los temas más importantes y en esa transición del niño a la escuela primaria. And the next question is, will this Siguiente. recorded and available on ¿Esto estará disponible en la página web? Sí, estará disponible en el canal de YouTube de Kix y también en la landing page de IDRC. I think we might have time for one more. Quizás tenemos tiempo para una nueva pregunta. Estamos llegando al final. Tengo otra pregunta acá. Is there a target number of projects to be Hay un número objetivo de proyectos que se vayan a financiar en esta convocatoria. Kix va a asignar hasta 10 millones de dólares canadienses, dependiendo del tipo de proyectos, algunos multipaís o algunos único país. No tenemos un objetivo en el número de proyectos, pero vamos a utilizar el máximo de los fondos que tenemos. Tenemos una más. says, do consortium members need to Los miembros del consorcio tienen que formalizar, ser parte de ese consorcio en un documento o the answer is yes. la respuesta es sí. It's always useful to have a clear Es siempre útil tener estas responsabilidades, reglas y responsabilidades definidas. Les pido que tengan este tipo de acuerdo firmado, un MOU. And then the very last one before we Un- close is MOU Antes de cerrar, that this grant requires a esta subvención requiere una escala de esfuerzo preexistente. Volvemos al escalamiento, buscamos estos enfoques innovadores, prometedores para abordar desafíos. No solamente vemos las innovaciones, sino lo que ya está funcionando y la investigación y su escalamiento. Esto puede ser algo que ya existe, que requiere investigación
o puede ser un still just starting. algo que apenas está iniciando. Cualquiera de los dos está bien. Ahora hemos llegado al final de la hora. Podemos ver ir a la última diapositiva. Vamos a actualizar el documento del FAQ después de ese seminario web y en las próximas semanas. Si han enviado una pregunta que sea relevante para las otras personas, la añadiremos al documento de preguntas frecuentes. Muchas gracias por su interés en KICS y en esta convocatoria de propuestas. Estamos deseando leer sus propuestas. Como recordatorio de las fechas clave, las tenemos ante nosotros. La fecha límite es el 15 de enero de 2024. April 9, 2023. Y serán evaluadas y valoradas en un panel de revisión y la respuesta será en abril de 2024. Tengan un muy buen día y un excelente resto de año.